Buenas, ¿qué tal? Bueno, mi intención es profundizar sobre el sistema filosófico nuevo, ¿no? Este que estamos armando. Esta vez, bueno, dejando claras algunas cuestiones, profundizando más en la comprensión. En términos ontológicos, nosotros somos realistas, en el sentido de que partimos de la base de que existen las cosas, independientemente de que las conozcamos o no. Eso se llama realismo ontológico. Y como realistas, en tanto que realistas nociológicamente, decimos que la podemos conocer a esa realidad, digamos, ¿no? El realismo nociológico dice que podemos conocer esa realidad que existe independientemente de nosotros. Abordando mundo, es decir, el universo de fenómenos físicos, abordando el alma, el universo de fenómenos psíquicos, y abordando a Dios como la totalidad que articula los fenómenos físicos y los fenómenos psíquicos, de alguna manera decimos que le cabe más al realismo estudiar el mundo, es más, digamos, es más realista, cuando estudia al mundo, porque el realismo está hecho para conocer los fenómenos físicos, digamos, ¿sí? Los fenómenos que aparecen ante los ojos, ¿no? Que se muestran en su esencia, que se muestran en su esencia, digamos. ¿Cuál es la diferencia entre realismo y fenomenología? Puesto que la fenomenología de alguna manera también está suponiendo que debemos estudiar lo que se muestra en los límites en los que se muestra, digamos, ¿no? Esa es la fenomenología de Husserl, por ejemplo. El realismo, cuando estudia el fenómeno, sostiene que el fenómeno te puede llevar al fundamento, es decir, te lleva al fundamento. El fenómeno es expresión del fundamento. Pongamos un ejemplo. El realismo dice, nosotros nos topamos con la efectividad de las cosas, de los entes, a partir de sus actos segundos. Entonces yo me encuentro con un ser humano que de repente lo escucho hablar. El ser humano habla, o piensa, o elige, o ama, o quiere. Estos son actos segundos. Entonces, ¿cómo procede el realismo? El realismo dice, he aquí que el hombre piensa, he aquí que el hombre elige, he aquí que el hombre habla, está hablando, está ejecutando el acto segundo de hablar. Y ese acto segundo, al realista, lo remite a la potencia. He aquí que si el hombre está hablando, he aquí que si el hombre está pensando, es porque puede hablar, es porque puede pensar. Hay una potencia, es decir, el acto te remite a una potencia. Pero la potencia no termina ahí, dice el realismo. Si yo encuentro que el hombre está hablando, si yo encuentro que el hombre está pensando, esa potencia radica en una naturaleza, ¿no es cierto? Es decir, si el hombre puede hablar, ¿por qué el hombre puede hablar? Porque es un ser parlante. ¿Por qué el hombre puede pensar? Porque es un ser racional. ¿Por qué el hombre puede elegir? Porque es un ser libre. Es decir, he aquí que el hombre elige. Es un acto segundo. He aquí que si el hombre elige es porque puede elegir. Esa es la potencia. He aquí que si puede elegir es porque es un ser libre. He aquí la sustancia o la naturaleza, ¿no?
operari sequitur esse, es decir, la operación sigue a la naturaleza, la operación sigue al ser. El hombre opera según lo que hay en su naturaleza. ¿Se entiende eso? Entonces el acto segundo es un fenómeno que te muestra el fundamento, ¿verdad? Obviamente que en el conocimiento realista se conocen las esencias de las cosas, vía género o diferencia específica, es decir, se conocen los individuales en tanto que universales, no en tanto que individuales. El individual es incognoscible, porque el individual es material, y la materia no puede ser conocida sino a través de un género o una diferencia específica, digamos, ¿no? El individual. Bueno, así procede el realismo, digamos. Pero, ¿por qué existe la hermenéutica? Porque alguien me puede decir, pero si está el realismo, ¿para qué hacer hermenéutica? No entiendo por qué el sistema además es hermenéutico, como si al realismo le faltara algo, digamos, ¿no? Cuando nosotros abordamos hermenéuticamente la realidad, dijimos, lo hacemos propiamente, en aquella realidad en cuyo acto segundo no muestra de una manera clara y esencial, es decir, fenoménica, el fundamento, sino más bien que lo enmascara, porque ahí entran a jugar otros sentidos, digamos, ¿no? La hermenéutica presupone, en su tradición, desde Heráclito, cuando dice el Señor que está en Delfos no muestra ni oculta, sino que indica, muestra que el proceso hermenéutico, el procedimiento hermenéutico, la filosofía hermenéutica, la cosmovisión hermenéutica, el método, procede de la base de que aquellas realidades que se están mostrando no muestran la cosa tal cual es, sino que muestran la cosa disfrazada, la muestran distorsionada. Kant dirá por el sujeto trascendental. Otros dirán por el proceso cognitivo. Otros dirán que la misma cosa le place ocultarse, le place disfrazarse. Como Heráclito, ¿no? Physeis cryptesai philei, a la naturaleza le place ocultarse. Cuando el fundamento está disfrazado por el fenómeno, es decir, el fenómeno a la vez muestra y oculta al fundamento, estamos ante otra perspectiva, ya no es la perspectiva realista que sostiene que el acto segundo me lleva a la potencia y la potencia a la sustancia. Si nosotros como hermeneutas no estamos sosteniendo que la realidad es una construcción del hombre, existe una realidad por sí misma. El problema hermenéutico no es un problema ontológico. El problema hermenéutico, de entrada, es un problema nociológico, ¿sí? Es un problema metodológico. ¿Cómo podemos conocer aquellas realidades que no se muestran tal cual son? ¿Se puede convertir en ontología la hermenéutica? Sí, señor. En Heráclito, la hermenéutica es ontología. ¿Por qué? Porque la problemática de que el fenómeno no me muestra tal cual es el fundamento, sino que lo enmascara, en Heráclito es un problema del mundo, no es un problema del hombre. A la naturaleza le place disfrazarse, aparece disfrazada. Es una voluntad de la naturaleza aparecer disfrazada. Entonces es un problema del ser de las cosas, del ser de la naturaleza. Pero en cambio, en la hermenéutica de, por ejemplo, de Ricoeur o de Gadamer, o en la hermenéutica del mismo Kant,
Las cosas son lo que son en sí mismas. En su relación con nosotros, en la relación cognitiva, por una limitación de nuestra finitud existenciaria, no podemos conocer lo que las cosas tal cual son, lo que las cosas son en sí mismas, digamos. Por eso Kant habla de el fenómeno, lo que las cosas muestran, y nosotros podemos conocer a partir de las formas puras de la sensibilidad, que son el espacio y el tiempo, las categorías del entendimiento y las ideas de la razón, digamos. Ese aparato del sujeto trascendental está adaptado para conocer lo que las cosas muestran. Entonces la relación entre ese aparato cognitivo armado de cuestiones sensibles, categoriales del entendimiento y digamos, de la razón, ideales de la razón, en su relación con lo que las cosas muestran, es el conocimiento. Pero las cosas tienen algo que nosotros no podemos conocer, que es la cosa en sí, y Kant le llama el noúmeno. Pero básicamente acá lo que le está importando es que el noúmeno es noúmeno no porque la cosa no se esté mostrando, sino porque hay una incapacidad del conocimiento para conocer lo que las cosas son en sí mismas, digamos. Ahí estamos hablando de una hermenéutica nociológica, de una hermenéutica, o sea, contemplar que el fenómeno enmascara al fundamento, pero no por un problema del fundamento, sino del sujeto que conoce. Ahí está la diferencia entre hermenéutica y realismo, porque hay sobre todo, ya esto está casi que es incuestionable, el hombre en sus actos segundos no muestra el fundamento siempre de la misma manera. Por ejemplo, cuando el hombre desea, cuando el hombre quiere, cuando el hombre sufre, cuando el hombre odia, no siempre está mostrando un fundamento en el principio operativo de una manera clara y directa, ¿no? Es decir, el acto segundo no tiene un sentido literal en términos hermenéuticos. El acto segundo no tiene un sentido literal con respecto al fundamento como un texto, siguiendo a Derrida, ¿no? De que todo es un texto, ¿no? Leer la realidad como un texto. El realista va del acto segundo al fenómeno en el sentido literal, al pie, digamos. El hombre está hablando, por lo tanto puede hablar, por lo tanto es parlante. El peral está dando peras, por lo tanto puede dar peras, por lo tanto es peral, digamos. Este árbol está dando peras, por lo tanto puede dar peras, por lo tanto es peral, digamos. Hay una continuidad, hay un sentido literal, digamos. En la hermenéutica está trabajando acá un sentido analógico. Hay en parte algo que muestra el fundamento que se parece al fenómeno, y hay en parte algo que no se parece al fenómeno, hay algo que no está tan claro como el fenómeno. Y este larvatus prodio, este que avanza enmascarado, es propiamente lo que sucede con el inconsciente. Es decir, la hermenéutica concibe a la realidad como si todo el mundo tuviese inconsciente, ¿no? Como si hay algo inconsciente en el mundo que no puede mostrarse o no quiere mostrarse tal cual es. Se enmascara, ¿no? De ahí la palabra prosofón viene de máscara, ¿no? La persona es una máscara, ¿no? La personalidad es una máscara que nosotros usamos para dialogar y para comunicarnos con el mundo, ¿no? Para relacionarnos con los otros. Si yo concibo que el mundo tiene una máscara, es decir, que los fenómenos del mundo no me muestran el mundo tal cual es, yo estoy hermeneutizando la realidad, digamos. Estoy haciendo hermenéutica ontológica. Si yo accedo al hombre, no desde el realismo, sino sosteniendo que hay algo simbólico en el ser humano, es decir, que las acciones del hombre representan algo que está mucho más allá de lo que el hombre está mostrando, ¿no? Donde, por ejemplo, soñar te representa
en el sueño cosas que no son exactamente las figuras que aparecen en el sueño, donde por ejemplo un perro significa tu hija, o qué sé yo, el sol significa un ser querido. Bueno, en el sueño aparecen las metáforas, ¿no? En el sentido analógico que trabaja la hermenéutica, las cosas no se muestran tal cual son, ¿no? Sino que siempre se muestran disfrazadas, es decir, como que el fenómeno a la vez muestra y oculta el fundamento y remite a otra cosa que lo que está mostrando, ¿no? Remite a otra cosa. Lacan dirá, bueno, el falo es el padre, no, los símbolos, ¿no? Los símbolos. Entonces, si nosotros fuésemos realistas, no podríamos estudiar el inconsciente, porque el inconsciente no aparece en los actos segundos directamente, desde una continuidad, literalmente, sino que aparece analógicamente, es decir, en parte y en parte no. Aparece pero disfrazado, ¿sí? Se muestra ocultándose, se muestra ocultándose. Y evidentemente a Dios nosotros lo conocemos en sombras. Esto ya es propio, la tradición hermenéutica fue cultivada por los protestantes, ¿no? Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, ¿no? Kant. Dios no se muestra tal cual es, se muestra como en sombras, porque si Dios se mostrara tal cual es, la dignidad de Dios es tan grande que nosotros nos moriríamos, desapareceríamos, ¿no? Hay un profeta que dice, he visto a Dios, moriré. El sol se avergüenza de la luz de Dios, se avergüenza de su luz ante Dios. Si Dios es tan grande que no se puede mostrar tal cual es, nosotros vemos, Moisés ve su espalda, se muestra en sombras, se muestra como en epifanías, no se muestra cara a cara, digamos. Con lo cual, el protestantismo ha accedido simbólicamente a Dios, digamos. De alguna manera, el protestantismo está hermeneutizando a la teología, está tratando a Dios como si en Dios hubiese una máscara, ¿no? Como si Dios se enmascara, no hace lecturas literales, digamos, ¿no? Aunque el realismo, a través de la vía de la remoción, tampoco va directamente a Dios, ¿no? Esta es la función de la hermenéutica, entonces, ¿no? Conocer el mundo, la cosmología, la filosofía de la naturaleza, el alma, el inconsciente y a Dios como enmascarados, digamos, ¿no? ¿De dónde descubre la hermenéutica este proceso de la máscara? En el hombre. El hombre descubre que no todas las acciones del hombre muestran lo que el hombre es tal cual, ¿no? Sino que de alguna manera están disfrazando la esencia del hombre, ¿no? A través del proceso de traslación, de sublimación, del proceso de proyección, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay quienes acceden al estudio del mundo, al estudio del alma y al estudio de Dios desde otra perspectiva, ¿no? Y dicen, bueno, lo que es el mundo en sí mismo es algo que no vamos a poder conocerlo nunca, digamos. Schopenhauer dice, ¿no? El mundo en sí mismo es una cosa en sí, no sabemos qué es el mundo, ¿no? Y por lo pronto es voluntad y representación, es decir, el mundo es una representación de la voluntad, digamos, ¿no? Hay un acceso místico, ¿no? Por vía del budismo, digamos, ¿no? Schopenhauer es uno de los primeros que conoce la tradición vedanta y budista, ¿no? A través de las traducciones de Andegit Diterrom. Si yo concibo que el alma es un misterio que se encarna, que se va reencarnando, y que yo en mi alma no puedo saber exactamente quién soy, porque
en mi historia están viviendo otras historias pasadas, digamos. Ese acceso místico muestra que el fenómeno que es mi vida está ocultando otro fenómeno mucho más trascendente y espiritual, que es el de las vidas pasadas, ¿no? El de la transmigración de las almas, la reencarnación, digamos. Es decir, mi ser está oculto en todo lo que yo hago. Lo que yo hago siempre oculta mi ser, digamos, ¿no? Y para la mística Dios está oculto, ¿no? Es algo esotérico, ¿no? El evento es un don de Dios, se revela por iniciativa de Dios, por una iniciación humana. No puede llegar el hombre a Dios, ¿no? Cuando la mística es religiosa, Dios se revela. Cuando la mística es mítica, el hombre iniciado puede acceder al conocimiento de Dios a través de una preparación, de una iniciación, digamos. Entonces, si yo interpreto al mundo desde la caída, al hombre desde la transmigración, y a Dios desde la nada, o desde el self, o desde el uno que está más allá del ser, como en Platón y en Plotino, yo estoy diciendo que la unidad de todas las cosas físicas me están ocultando una realidad superior, digamos, ¿no? Y así tenemos entonces, para el realismo, el fenómeno muestra el fundamento, ¿sí? En sus límites esenciales, etc., pero lo muestra. Para la hermenéutica, el fenómeno enmascara el fundamento, y para la mística, el fenómeno oculta el fundamento. Entonces hay realidades que se muestran. ¿Qué es lo que se muestra de la realidad? La esencia de las cosas físicas. La esencia de las cosas físicas se está mostrando, digamos. Por ejemplo, una piedra, la esencia de una piedra se está mostrando. Ningún hermeneuta va a hacer un cuestionamiento de que la piedra es piedra, digamos. Pero el mundo tiene un alma, dice Anaxímenes. Y ese pneuma no puede ser conocido directamente, ¿no? Porque es un entendimiento, dice Anaximandro, que es indeterminado. Y le place ocultarse, dice Heráclito. Entonces los ontólogos nos muestran que el universo tiene alma y que no puede ser conocida directamente a través de las cosas, sino analógicamente. Si estudiamos entonces el universo, al hombre o a Dios como hermeneutas, siempre vamos a tener que hacer lecturas analógicas. En cambio, en la mística vamos a hacer lecturas metafóricas, simbólicas, absolutamente simbólicas, ¿no? Porque la voluntad representa al mundo, pero no es el mundo, ¿no? Mi vida, esta vida actual representa el sí mismo de mi alma, pero no es mi alma, ¿no? Dirán los budistas, esta vida es ilusoria, no es una escenografía, un hilo de maya, ¿no? Que significa magia, ¿no? Es una creación de un acto mágico, digamos, ¿no? Y Dios en sí mismo está más allá del ser, ¿no? Recuerden a Jean-Luc Nancy, ¿no? Dios sin ser, más allá del bien, más allá del bien, ¿no? En el sentido de Abraxas, más allá del ser, en el sentido de Platón, es una nada, ¿no? Al estilo de Heidegger, ¿no? Es una nicht, una nada. Entonces, si vamos del mundo a Dios, del mundo al alma, en el realismo, nosotros tenemos ahí la prescripción ética. La prescripción ética antropológica depende de lo que conocemos de la naturaleza de las cosas, ¿sí? O sea, yo prescribo lo que deben ser las cosas en virtud de lo que las cosas son, digamos. Entonces, el paso de la esfera del mundo a la esfera del alma en el realismo, tenemos la esfera ética y la esfera nociológica, digamos. Del alma a Dios tenemos la dialéctica, el remontarse a Dios, ¿no? A través de la dialéctica, ¿no? O de la remoción,
o de la teología natural, digamos. En la hermenéutica del mundo al alma tenemos el aspecto nociológico, que es el fenomenológico en Kant, digamos, ¿no? Hay algo que la cosa es en sí misma que no la podemos conocer, pero sí lo que la cosa muestra de sí misma, digamos. Hay un aspecto ético, en alguna manera también, de otra manera, y el acceso del alma a Dios es religión pura. No hay teología natural, como en el realismo, tampoco hay dialéctica, sino que es religión pura. Kant dirá, Dios es un objeto de la fe. No podemos llegar a Dios a través de la razón. Se usa mal la razón cuando se quiere llegar a Dios, ¿no? Por el ideal de la razón. Se procede incorrectamente, ¿no? En la razón cuando se quiere llegar a Dios a través de la... Dios es un postulado de la fe como fundamento de la razón práctica, dice Kant, ¿no? Y todos los hermeneutas modernos, los protestantes, no van a llegar a Dios por la razón, sino como un postulado de la fe, digamos, ¿no? Que es un principialismo, es un principio al estilo de Leibniz que sirve para postular otras cosas, digamos, ¿no? El paso del mundo al alma en la mística es una caída, ¿no? El alma está caída en el mundo, ¿sí? Como en el caso de Platón, el Timeo, digamos, en el Demiurgo, nos pone en la materia para darnos una lección, de alguna manera estamos caídos en la materia, ¿no? El cuerpo es la cárcel del alma. Y el proceso del alma hasta Dios es un proceso de iniciación, ¿no? De ejercicio de la locura. La locura porque en el misterio nada es lo que parece ser, ¿no? Nada es lo que parece ser. El misterio está oculto ante los ojos. Nada de lo que vemos nos va a revelar tal cual es el misterio, ¿no? Y a través de lo que vemos nunca vamos a llegar al misterio. Es otro el proceso. Así que bueno, son 9 esferas y esas 9 esferas conforman una sola esfera, que es el ser. El ser está compuesto de mundo, alma y Dios en el realismo, mundo, alma y Dios en la hermenéutica y mundo, alma y Dios en la mística. Esas 9 esferas conforman una sola esfera que se llama el ser. Y con eso tenemos el número 10, que es el número de la perfección. Gracias.